Bueno, mister, ¿qué tal? Oscar Martínez de Radio Marca. Me imagino que una semana de trabajo más alegre, ¿no? O más llevadera con la última victoria. Sí, las semanas siempre son más llevaderas cuando se gana, pero bueno, ya estamos a viernes. Ya hace 5 días de esa victoria, ya casi la tenemos olvidada, ya estamos pensando en el siguiente rival. Covadonga, ¿no? Precisamente es el próximo contrincante. Otro viaje a Asturias. Parece que son muchos al principio, pero sobre todo que están siendo productivos. Sí, bueno, trataremos de que también sea así. Probamos un escenario diferente, con un campo sintético, un rival creo que hace muchísimas cosas bien, más allá de los puntos que tiene. Estamos todavía empezando, pero es un equipo que tiene un juego ofensivo con muchísima calidad, con jugadores por dentro de muy buen pie, con un juego combinativo que difícil de restar para el rival. Y realmente va a ser un partido difícil y complicado como todos, ¿no? ¿Cómo andáis de bajas, más allá de las situaciones del primer equipo? Nada, de bajas tenemos a Ríos, que sigue siendo baja. Buenas, Óscar. Suso Fernández, de La Voz de Galicia. Decía Óscar que de bajas más allá de las del primer equipo. En este caso, la semana pasada pudiste disfrutar de jugadores que habían ido convocados con el primer equipo. Esta semana vuelve a ser más complicado disfrutar de ellos. No, nosotros disfrutamos con que los jugadores vayan con el primer equipo, ¿no? Es también, creo que lo decimos aquí semana tras semana, ¿no? Para nosotros debemos de estar pendientes, lógicamente, para hacer la convocatoria, pero sí es cierto que los jugadores del Fabril vayan con el primer equipo y que sea en un número importante. Yo creo que es bueno para todos, es bueno para el club, es bueno para el trabajo de los técnicos de Abegondo y de toda la gente que trabaja aquí con ellos, y entonces no los disfrutamos más cuando están, sino que tratamos de aprovecharlos cuando están, ¿no? Pero bueno, para nosotros es súper importante y nos sentimos muy contentos de que de que sean cada vez más, y si pudieran ser más, pues todavía mejor. Dentro de eso, se estrenó Diego el otro día y después viene y se sale con el Fabril, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo a él en cuanto a encontrar su sitio? Le hemos hablado otras veces también que Diego es un poco inclasificable, ¿no? Dentro de esa línea de tres. Sí, bueno, yo hablaré más en general que no solo de Diego en cuanto a lo que hacen cuando vienen con el Fabril. Creo que lo decía el otro día también en la rueda de prensa después del partido, por la celebración del tercer gol, ¿no? Creo que la implicación de los jugadores que durante la semana están con el primer equipo, cuando pueden jugar con el Fabril, es total, y la implicación en el grupo, en el proyecto, en todo, yo creo que no podemos estar más satisfechos con eso, y creo que es algo que más allá de lo que comentemos aquí, es algo que lo genera el propio grupo, ¿no? Tenemos un grupo muy bueno y en ese sentido los jugadores están muy a gusto dentro de él. Y en cuanto a la posición en el terreno de juego, creo que muchas veces le damos demasiada importancia a la posición de la que parte un jugador, ¿no? Y muchas veces no es solo de dónde parte, sino de dónde realiza sus acciones o dónde entra más en juego, y ahí, Diego es un jugador que tiene esa capacidad de adaptarse a diferentes posiciones dentro de una estructura, y a ser capaz de explotar de la misma manera sus mejores cualidades cuando ese desorden que se produce cuando el equipo tiene el balón, ese desorden que tratamos de que sea un desorden ordenado, por decir de alguna manera, pero que él tiene esa facilidad, y nosotros tratamos de aprovecharnos de esas condiciones del jugador. No queremos hablar de nombres propios, pero déjame comentarte un último. Le preguntaba el otro día a Imanol en una entrevista por Jairo, ¿no? Por ese saltito que va dando y que él lo ve ir creciendo. Tú has tenido a Jairo en su progresión. ¿Cómo está creciendo en ese sentido? ¿Cómo le está ayudando el estar con primer equipo contigo? ¿En qué ha mejorado Jairo en estos últimos meses? Bueno, yo creo que la edad a la que la edad
o las edades de las que estamos hablando de estos chicos hace que el propio proceso de madurez personal también sea importante, sobre todo a la hora de darle importancia a las cosas que te están pasando, ¿no? Yo creo que tanto Jairo como otros jugadores que están disfrutando del día a día del primer equipo, pues están en un proceso de madurez pues que les ha llevado a disfrutar de eso y a disfrutar también de la competición cuando les toca con el Fabril, y en ese sentido sí que vemos esa progresión, ¿no? De Jairo, de algunos jugadores más también, pero sobre todo que vemos que la implicación es total, como decía antes, y que ellos disfrutan de lo que hacen, y disfrutan tanto del día a día con el primer equipo, lógicamente disfrutan de Riazor como disfrutaríamos todos, y disfrutan del Fabril y de la competición, sea aquí en Abegondo, sea el otro día en Luanco, sea donde les toque jugar, y creo que esa gestión que se está haciendo desde dentro de lo que está sucediendo, creo que es casi perfecta. Centrándonos ya un poquito en el Fabril del todo, llega esa victoria, hay una progresión. También al principio hablábamos, ¿no?, de lo que cuesta el salto de categoría, lo que cuesta meter en el grupo a tanto jugador nuevo. ¿En qué momento estás? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, estamos en un momento en el que el equipo necesita seguir creciendo y seguir mejorando, ¿no? Por eso la victoria del otro día es importante, por eso, ¿no? Porque nos da un poco de confianza para que los jugadores, les da confianza a los jugadores, sobre todo para seguir creyendo en lo que hacen. Y estamos en ese proceso de seguir mejorando. Nos queda todavía mucho que mejorar para ser un equipo que compita en cualquier situación del partido, y en ese sentido creo que el trabajo que se hace durante la semana por parte de los jugadores es excepcional, y y por ahí es por donde debemos de ir caminando. Hablabas de las condiciones del rival. En realidad, más allá de ese campo, que también te quería preguntar, ¿cuánto ayudará a la hora de trabajar estos partidos el hecho de la reforma proyectada aquí en Abegondo, a la hora de contar con un campo también de césped sintético para este tipo de encuentros? Y luego, el rival, por sus condiciones, ¿puede venirle bien al Fabril y a lo que tiene el Fabril? Es un equipo que lleva muy pocos puntos, pero que sí hace ese fútbol ofensivo y propositivo, ¿no? Bueno, vamos por partes. Primero, el tema del césped. Yo creo que cuando un equipo se tiene que adaptar a algo diferente, pero que le ha tocado vivir en otras situaciones, va un poco más a algo mental que algo, propiamente físico, ¿no? O propiamente del juego, ¿no? Es muy importante saber en qué condiciones juegas, pero yo creo que lo más importante es a nivel mental, ¿no? Más allá de que puedas hacer, bueno, pues una sesión o 2 sesiones o 3 en un campo similar, sobre todo porque, bueno, yo que entrené muchos años en la tercera división, normalmente los equipos muchas veces no compiten en los mismos campos donde entrenan, y las rachas de victorias o derrotas o de fortaleza como local depende más del contexto en el que se juegue el partido que del contexto que sea exactamente igual al de la semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un poco mental, y trabajamos también para eso, ¿no? Y después, por otra parte, las condiciones del Covadonga, como cualquier equipo, las condiciones nunca vienen bien o mal, ¿no? Siempre depende de cómo tú estés en ese día, y también de que el rival, si es un equipo que tiene un juego propositivo, pero que realmente hace que vaya siempre a rebufo, que no seas capaz de ajustar la presión, que no seas capaz de robar, que no seas capaz de que tú, cuando tengas balón, el rival no te lo robe. Si la propuesta de ellos no te va a afectar, vas a sufrir exactamente igual, y en ese caso vamos preparados para encontrarnos un Covadonga que con balón es un equipo muy efectivo, un equipo que tiene muchas movilidades y muchos ajustes dentro del propio de ese 4-3-3 que siempre propone para desajustar al rival, que el otro día en Orense con uno menos fue capaz de encerrar al Orense en su campo, con lo cual, bueno, vamos a un rival que hizo sufrir al Orense, que también nos va a hacer sufrir a nosotros seguro. Quería preguntar también por otro tema del que habló Imanol también en sala de prensa, que es cómo está condicionando también el trabajo pues con la situación de los campos ahora en Abegondo, que también se da en Riazor, pero bueno, a vosotros os afecta más aquí, la necesidad de ir cambiando de campo,
bueno, pues por los hongos que ha habido en el césped y por cómo está alterando el trabajo de los distintos equipos. Bueno, nosotros, como sabes, entramos siempre en el campo 4, con lo cual nosotros hasta ahora no nos vimos afectados por ese cambio de campo. Siempre hasta ahora hemos tenido nuestro campo para entrenar y en ese sentido es todo perfectamente normal. Vale, muy bien. Venga, gracias.